Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buen día. Ahora sí, buen lunes, buen comienzo de semana para todo el mundo. Ahora me acordé de grabar desde el principio. Bien, esta vez no falló. Bueno, les doy la bienvenida. Creo que hayan comenzado bien el día. Yo sé que ya está su segunda clase, después de matemática. Así que bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Cómo estuvo ese fin del repaso de la puesta al día? ¿Cómo vienen hasta ahora? Perfecto, muy bien, Pablo. ¿El resto cómo vienen? Guía terminada acá también. Perfecto, Eloy. Muy bien, felicitaciones. Todo perfecto. Excelente. Recuerden que si se atrasan con algún tópico, pueden pasar por tutorías si en algún momento se sienten medio en la nebulosa. Y bueno, yo quería dedicar toda la primera semana, y no solamente los primeros 2 días y después ya arrancar con pilas, como para quitar todas las dudas que hubiese por medio, porque creo que es contraproducente acelerar los temas y después tener que volver a repetir mucho, creo que se termina perdiendo más tiempo que dándole tiempo como para que se entienda cada tema. ¿Qué días son las tutorías? Fíjense que si ustedes entran al campus de tutorías, van a encontrar los horarios de las tutorías. Son lunes y martes. Pero bueno, si no se acuerdan, en el espacio de tutorías ustedes se loguean y ahí mismo aparecen las tutorías. Si ustedes van al campus de programación 1, ahí está el link para ir al campus de tutorías, así que ni siquiera lo tienen que ir a buscar. Está también ahí, para que esté todo facilitado para ustedes. Bien, bueno, con eso habiendo sido dicho, ya podemos arrancar con el primer tema nuevo, que son pilas. Y con esto la introducción a nuestro primer TDA, el primer TDA que van a ver, el primer tipo de dato abstracto. Denme un segundo. Pero bueno, el campo siempre de programación 1 siempre está como medio pesado. Bien, ahora sí. Bueno, ahora les comparto pantalla y ahí estamos. Bueno, para empezar, en el campus lo primero que van a ver este es el apunte teórico que ustedes van a estar usando de pilas, que bueno, lo tiene todo bien resumido, bien explicado, bien en detalle. Más chico que esto no se consigue, explicado y hay unos ejemplitos al final. Son poquitas páginas. Eh, ¿Qué son? 4 páginas. Así que bueno, este es el apunte que van a estar utilizando ustedes. Después, por otro lado, eh, acá está la presentación, es un PowerPoint, que es el que yo voy a estar usando. Recuerden que yo uso la presentación porque me sirve como herramienta visual, pero ustedes vayan al apunte. Bien. Eh, bueno, antes de arrancar, ¿alguien me puede decir qué es una pila? Con lenguaje coloquial, ¿qué representa una pila? No estamos hablando
de la cuestión eléctrica, ¿no? Estamos hablando de una batería. Claro. Una pila de platos, una columna de cosas, algo que se alquila, una pila de objetos, un conjunto de cosas. Bien, me gusta eso. Una columna de cosas, un conjunto de cosas. Eh, sí, puede ser. No, pero una librería vos no, porque vos supongo que te estás refiriendo a la librería de tipo de libros, y ahí como que los pones uno al lado del otro. No los apilas. Pero me gusta eso de cosas donde un conjunto de cosas. Pero más específicamente es un conjunto de cosas, o un montón de cosas, o un coso de cosas, pero hay algo que representa particularmente a la pila. Y que ahí Pablo y Diego lo expresó muy bien. Que lo último que ponemos es lo primero que sale. Si yo tengo un montón de cosas acumuladas, no, sí o sí, para sacar lo que está abajo de todo, tengo que agarrar y sacar lo que está arriba. Incluso si lo que tengo que hacer es como que deslizarlo, sí o sí tengo que sostener mínimo todo lo que está arriba. Entonces, de una forma u otra, tengo que encargarme de lo que está arriba para llegar a lo que está abajo. Tengo que franquear todo lo que está arriba para llegar a lo que está abajo. Bien. En ese caso, eso es la esencia básica de las pilas. Y van a ver que es importante aclarar esto para que quede bien claro, porque después cuando empezamos a ver pilas surgen cuestiones como ¿puedo agarrar otro elemento? No, porque una pila se comporta así. Cualquier pila, ya sea en la vida real o en informática, no puede dejar de respetar ese comportamiento. El último que se pone es el primero que sale. Bien. Bueno, acá tenemos un montón de ejemplos, ¿no? Esto probablemente ustedes ahí. ¿Se ve bien? ¿Hay algo que esté cubriendo la pantalla? No, no. Ahora sí. Bien. Eh, bueno, acá, tipo, vemos un montón de ejemplos, una pila de libros, de cajones, de cartas, de autos, de basura, etcétera. Son ejemplos de pilas, ¿no? Pero bueno, eh, acá, cortito y al pie, es una lista de elementos en las que se pueden insertar y eliminar elementos solamente por uno de sus extremos. En este caso lo representamos por arriba, ¿no? Como más fácil de interpretar y extrapolarlo a la vida real, que siempre es por arriba. Bien. Eh, Se realizan por el tope y a este tipo de modelo se le llama LIFO, Last In, First Out. El último que entra, el primero que sale. Pero es más fácil de acordarse el LIFO. Después van a ver que hay otro tipo de estructura llamada de FIFO, que es First In, First Out, que eso es una fila. Es como la fila del supermercado. El primero que empezó a hacer la cola es el primero que se atiende. Bien. Al trabajar con pilas, cuando nosotros quitamos elementos de una pila, van a ser eliminados en el orden inverso. Entonces yo metí 1, 2, 3, 4 y 5. A la hora de leerlos, como solamente puedo acceder al último que metí, los voy a poder quitar como 5, 4, 3, 2, 1. Al revés de como yo los metí, que fue 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Y estas son las opciones de las cosas que podemos realizar con una pila. Podemos crear una pila, podemos inicializar una pila, porque como ya vimos con variables, una cosa es declarar una variable, por ejemplo, una variable tipo entero como un contador, y otra cosa es inicializar dicho contador o dicho variable para que tenga un valor guardado, pues si no, ¿qué es lo que tiene? Basura. Una vez que la tenemos creada e inicializada, ahí podemos hacer una serie de operaciones, que es agregarle elementos, quitarle elementos, consultar si está vacía y consultar cuál es el elemento que está en el tope. Estos son consultas nada más. Y una vez que consultamos, ¿no? Lo que vamos a hacer es mostrar el contenido de toda la pila. De dicha pila, lo que vamos a hacer es mostrar todo lo que tiene guardado. Todas estas cosas las podemos hacer porque con pilas trabajamos con cuestiones que ya están prearmadas. Ahora vamos a ver eso. El tema de trabajar con pilas es que, así como ustedes aprovecharon la librería de mat.h que tenía la
la función de POW para sacar una potencia, y ustedes usan la librería de stdio para usar las funciones de printf y scanf. Acá van a agregar una librería nueva, que en vez de ser una librería que ya viene es una librería que está armada, porque como programadores también podemos armar nuestras propias librerías, y esta fue una librería que fue armada. Bueno, hay una librería que ustedes van a poder agregar y tiene nuevas funciones creadas para trabajar con pilas. O sea, el tipo de dato está incluido, es un nuevo tipo de dato que se creó con sus funciones. Bien, ¿cómo creamos una pila? Una vez que ustedes agregan esta librería, van a poder crear una pila así como pila y de pila. Y de pila es identificador, pila es el tipo de dato. Lo que sucede ahora es que una vez que ustedes agregan esta librería, va a existir un nuevo tipo de dato entre sus opciones. Así como ustedes pueden crear una variable tipo entero, una variable tipo char, una variable tipo float, ahora ustedes pueden crear una variable tipo pila. Entonces tiene un nuevo tipo de dato que es el tipo pila. Hasta ahí eso se entiende, ¿no? Pila es el tipo de dato y de pila es el identificador. Así como yo tenía int j, bueno, acá yo tengo pila y de pila, donde int es el tipo de dato y j era el identificador. Bueno, acá pila es el tipo de dato e id pila es el identificador. Profe, ¿puede volver a decir la definición de pila? Sí, una pila es un conjunto de datos donde el primer elemento, perdón, el último elemento que se ingresó es el primer elemento que va a salir. ¿Eso era lo que vos querías, Agustín? Bien. ¿Hasta ahí esto se entiende? Lo de pila y de pila, donde pila es el tipo de dato e id pila es el identificador. ¿No queda ninguna duda? Lo que tenemos ahora creado es un nuevo tipo de datos. Que bueno, ya viene armado, no es como que nosotros lo tenemos. Bien, y además de Pablo, hay el resto como recuerden que pueden abrir el micrófono, pueden responder, pero a mí me sirve saber si van bien o no, para saber si tengo que volver a explicar algo, si voy largo. Ahí vemos muchas manitos para arriba. Ah, perfecto. Bien, buenísimo eso. Gracias, Juan, porque yo no las veo, así que excelente. Bien. Eh, bueno, fíjense que acá está creada y esto que se ve acá eh, representa como que hay basura, ¿no? Bueno, una vez que nosotros tenemos nuestra pila declarada e inicializada, lo que hacemos es inicializarla. Perdón, una vez que la tenemos declarada, la inicializamos. Entonces llamamos a la función initPila y le pasamos como parámetro la pila que nosotros queremos inicializar. Antes la habíamos creado, pila y de pila, y ahora lo que hacemos es pasamos el identificador, le pasamos la variable que nosotros queremos que inicialice, que solamente funciona con pilas esto. Y bueno, al hacer esto, esta pila queda inicializada. Esto va con ampersand. Todo esto va a ir con ampersand y más adelante les vamos a explicar por qué. Bueno, una vez que la inicializamos, fíjense que la pila quedó vacía, tiene 0 elementos, no tiene basura dentro ni nada. Está declarada, inicializada y ya ahora sí está lista para usar. Antes no, porque como tenía basura, como raro trabajar con algo si no sabemos qué es lo que tiene. Bien. Ahora, una vez que tenemos hecho esto, lo que podemos hacer es agregar un elemento a la pila. ¿Y de qué forma tenemos para hacer esto? De dos formas. Al igual que toda variable, que nosotros podemos asignarle un valor por el código o pedirle al usuario que le asigne un valor a esa variable, con una pila podemos hacer lo mismo. O le apilamos un número a mano, entonces yo acá pongo id pila y le paso número, le paso un 8, le paso un 5, el número que yo quiera. O llamo a la función leer y lo que pasa es que cuando yo pongo leer es como poner un scanf. Cuando eso se ejecute, en la pantalla se va a quedar esperando a que el usuario ingrese un valor. ¿Hasta ahí se entiende? Este sería el equivalente de poner j igual a 10, solamente que se hace así, apilar, acá pongo el nombre de la pila y después de la coma el número que quiero poner. Y en leer lo que hago es poner el nombre y en pantalla aparece.
Bien. Ahí está. Bueno, acá vamos a ver un ejemplo de cómo se va a crear una pila y le vamos a cargar 3 elementos. Acá, creamos la pila, está creada con basura. Acá le inicializamos, entonces se limpia la basura, está lista para usar. Acá le agrego un 2, y fíjense que es el nombre de la pila y el número que quiero inicializar. Recuerden que siempre que nos referimos a la pila tiene que ser con ampersand, no hay por qué. Agrego otro elemento y ahí me quedan mis 3 elementos, 2, 5 y 8. Y el orden en que voy a poder acceder a esos elementos, ¿cuál va a ser? A ver, escríbanlo ustedes. Saldría primero el 2. ¿Cómo? Primero saldría escuchó el bien. 2, después el 5, después el 8. Al revés. Nosotros, como esto es de last in, first out, el último que entra es el primero que sale. Entonces, como el 8 fue el último que entró, el primero que va a salir es el 8. Después, porque nosotros podemos acceder solamente desde arriba. Entonces, al primero que tenemos acceso es al 8. Una vez que sale el 8 y lo sacamos, podemos acceder al 5. Bien, Juan, ¿una pila almacena elementos de un solo tipo? ¿Podrías almacenar un carácter después de su número? No, solamente puede almacenar elementos de un solo tipo. Y en este caso, las pilas que vamos a utilizar solamente almacena números. También, si quisiéramos, podríamos agarrar y crear pilas o crear un nuevo tipo de dato que sean pilas de caracteres o pilas de enteros. Pero ahí ya requeriría que nosotros creemos nuestra propia pila aparte, ¿no? Esta pila que ustedes, esta librería que ustedes van a usar, que ya está creada, ya está armada, solamente viene con números. Pero esta es la que nosotros les damos a ustedes para que usen. Más adelante, cuando ustedes aprendan a crear estructuras y tipos de datos, ya pueden crear pilas con otros valores. Bien. La pila... Perdón, sí. ahí dijeron algo bastante interesante que dice, entonces sirve para almacenar datos. Déjame agregar que anteriormente nosotros si queríamos guardar muchos datos, teníamos que crear muchas variables. La pila ahora lo Claro. que nos va a permitir es justamente guardar muchos datos en una sola variable, que es la pila. Entonces se nos abre una nueva posibilidad. ¿Quién fue el que puso? Kevin. Muy bien por esa reflexión, digamos. Ok. Exactamente. Muy bien, Kevin. Diego, ¿hasta 50 elementos se pueden almacenar estas pilas? Sí. Las pilas tienen ese límite, son de hasta 50 elementos. Más de 50 elementos no se pueden guardar. Claro. Yo tengo una duda. Sí. En el. Ay, me tapa justo el chat. Ahí en el 8 dice apilar, bueno, el ampersand pilita, y hay un punto y coma, y en nosotros hay una coma nada más. ¿Tiene algo que ver eso? Ahí en la presentación del ¿Dónde? Power. Dice, Y dice está mal, pilita, punto y coma 8, es coma. y después el punto. Ah, ok, no, yo porque por ahí como era el último Es una coma, es elemento. una No coma. sé. No, perdón. Eso fue un error de tipeo. Disculpa. No, está bien, no hay Bien. problema. Gracias. Sí. Bien. Yo Pablo, sí, es tengo una por la librería que duda. estamos utilizando. Ahí voy, Agustín. Sí, es por la pila que estamos, la librería que estamos utilizando. La librería está armada y lo que en esa librería se creó fue una pila de enteros. Entonces, la que ustedes van a utilizar es una librería de una pila de enteros. Después, si quieren, ustedes podrían hacer librerías de otro tipo de pilas o de otro tipo de datos. Sí, Agustín. Perdón. No había entendido la definición de leer pila, el día de la pila. Había una diferencia entre apilar y leer. Sí, vos acá en apilar lo que estás haciendo es por código le agregás el dato que vos querés ponerle a la pila. Cuando vos pones leer, que ahora en el ejemplo siguiente lo vamos a ver, lo que va a pasar es que vos, en vez de ponerlo por teclado, lo que va a suceder es que el usuario le va a dar el dato y no vos por el código. Entonces vos pones leer pila y lo que pasa es que cuando se ejecuta eso, en la consola lo que aparece es, bueno, ingrese un dato para la pila, ingrese un valor entero. Entonces el usuario presiona el valor entero y eso se guarda en la pila. Entonces, para eso son las dos opciones. O se lo doy yo como programador,
o se lo da el usuario en el momento de la ejecución. Que es como hacemos con las variables, que yo a una variable puedo o asignarle un valor, por ejemplo, tengo la variable tipo entero x, digo que x es igual a 10, o lo que puedo hacer es usar un scanf y que el usuario le dé un valor a x. No sé si se entiende. ¿Agustín? Ah, perfecto. Ah, ahí vi el chat. Claro, te ahorra el print y el scanf. Bien. Acá esto es más completo, esto sería el código completo de cómo se vería en C. Nosotros acá arriba incluimos las librerías, que bueno, ya hay dos que se vienen incluidas por defecto, que son stdio y stdlib. Y nosotros incluiríamos otro más que es pilas.h. Ahora lo vemos. Y después este es el main, declara una pila, inicializa la pila y le agrega los 3 elementos. Bueno, ahora este es el ejemplo de cómo hacemos esto, pero desde el teclado. Entonces, la inicializamos y acá ponemos leer. Y fíjense que por teclado, no sé, va a ingresar un número 2 y ahí se ingresa el 2. Hace un 6 y después por teclado presiona un 8 y ahí ingresó los 3 valores. Pero todo esto es por teclado. Cada vez que aparece leer, en pantalla va a decir, bueno, ingresa un valor y lo vamos a leer. Bien. Y esto en código en C sería así. Declaramos la pila, inicializamos, pero en vez de poner apilar y el número que queremos apilar, directamente ponemos leer y esto va a aparecer por pantalla. Bien. Vamos a abrir el código de bloques. Antes de seguir a la siguiente. Lo que sigue es de consultar, que es una función que se llama tope, que lo que hace es nos devuelve el valor del elemento que está en el tope, pero lo que hace es decirnos cuál es el valor. No es que lo está quitando ni lo está moviendo. Entonces, con esta función lo que nosotros podemos hacer es consultar, che, ¿cuál es el elemento que está arriba de todo? Pero no significa que lo está eliminando. Entonces, yo hago la pregunta de tope, lo que dice, bueno, el tope es el 8. Entonces nos devuelve, dice, bueno, hay un 8, nos da una copia de ese número, pero en ningún momento lo movió, ni lo sacó, ni nada, solamente nos da una copia del valor que está ahí arriba. Yo, para que lo tengan en cuenta, cuando lo usen, porque como esta función no quita, no la pueden utilizar para desapilar un elemento, que lo vamos a ver más adelante, porque muchas veces se suele confundir desapilar con tope. Son dos cosas diferentes, porque el tope lo que hace es, nos da una copia, no lo quita. Vamos a crear un nuevo proyecto. Tengo que descargarme la librería. Ahora lo hago. Bien. Para descargarse la librería, ya que estamos, lo van a poder hacer desde acá. Acá hay este enlace que ven acá, que dice librería de pilas. Ustedes le dan clic y les descarga las librerías, que es un RAR. Entonces, nada, extráiganlo donde deseen. Y el tema es que cuando ustedes lo agregan acá, lo que hacen es agregar archivos en su proyecto, le dan clic derecho a su proyecto. Por ejemplo, en este caso se llama ejemplo pila. Agrega. Y bueno, va a estar su carpeta de su proyecto. Documentos, code blogs, TP0, ejemplo pilas, o donde sea que ustedes lo tengan. Y ahí lo que van a hacer es elegir, lo ideal sería que ustedes en la misma carpeta copien y peguen las mismas librerías. A mí no me lo abre como archivo RAR. Ah, puede ser que vos no tengas descargado el WinRAR, o el WinZip, o el 7-Zip, o cualquier programa de descompresión de archivos. Para quien no lo haya hecho nunca,
Depende de su versión de Windows, ya debería igual venir con un compresor, pero pueden poner WinRAR acá en Google. Y entra primero. Y bueno, descargan. Y descargan directamente esta, que ya es la última, para Windows 64 bits. Si alguien tiene una versión de Windows que sea 32 bits, bueno, van acá al listado de descargas. Y bueno, acá buscan su opción ideal, ¿no? Está bien, para hacer una nueva PC. Bueno, cuando termines de arreglar todo y configurar todo, bueno, descargate el WinRAR y lo vas a poder utilizar ahí. ¿Cómo introducimos la librería? A eso vamos. Yo, por ejemplo, esta librería, lo que voy a hacer, vamos a documentos, codeblocks, y bueno, lo voy a poner acá en el TP0. Entonces lo puse en la carpeta general donde tengo mis proyectos de codeblocks. Entonces fíjense que en TP0 yo acá tengo mis librerías. Lo que corresponde es que ustedes copien, control C o clic derecho, copiar, y después van al proyecto, por ejemplo, en este caso, ejemplo pilas, y las peguen acá. O sea, ustedes tienen que pegar sus librerías en la carpeta del proyecto en la que estén trabajando en ese momento. Yo acabo de crear un proyecto nuevo, bueno, dentro de este proyecto nuevo, dentro de esa carpeta, tengo que pegar las dos librerías. No las incluyan desde otro lado porque eso después les va a traer problemas. Una vez que las tienen pegadas adentro de la carpeta del proyecto, lo que hacen es seleccionan las dos y ponen abrir. Ustedes podrían directamente seleccionarlas si están en otras carpetas, pero el problema es que no estén incluidas en otras carpetas, que después van a tener problemas si su proyecto lo exportan a otro lado, porque va a intentar exportar la librería de una carpeta en la que no está. Así que siempre asegúrense de pegar sus librerías en la carpeta del proyecto. Una vez que lo ven acá, que fíjense que está el main, está el pila.h y el pila.c, esto significa que están acá adentro, ahí ya pueden poner include. Bien. ¿Dónde te perdiste, Franco? La parte de la descarga. Bien. Una vez que las tenés descargadas, son dos archivos que tenés en tu computadora. No sé dónde los habrás descargado vos, pero bueno, la cuestión es que vos esos archivos, yo por ejemplo acá, tengo documentos, codeblocks y TPC. Acá, yo cuando creé mi proyecto, le puse de nombre ejemplo pilas. Y yo acá adentro pegué mis dos archivos. Esos dos archivos que vos te vas a descargar, los tenés que pegar en la carpeta del proyecto. ¿Eso se entiende? Bueno, una vez que están pegados en la misma carpeta del proyecto, vos desde el codeblocks le das clic derecho, agregar archivos, y esos dos archivos que pegaste, que son pila.c, pila.h, los seleccionas y le das open o abrir. Depende si lo tenés en español o en inglés. Y una vez que los pones eso, aparecen acá. Pero es importante que primero los peguen en la carpeta del proyecto y eso lo tienen que hacer siempre. Siempre tienen que primero pegar los archivos en su carpeta del proyecto y después lo que hacen es clic derecho, agregar archivos y agregan esos dos. Siempre que trabajen con pilas, ¿no? Bien. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Alguien no lo entendió y necesita que se lo explique de otra forma o desde el paso anterior? Bien. Una vez que hicieron eso, que ya tienen sus archivos agregados acá, lo que van a hacer acá es, abajo de los include, poner un tercer include, o sea, include, y entre comillas, ponen pila.h. Fíjense que no es entre llaves de mayor y menor, sino que es entre comillas, pila.h. Una vez que tienen eso, fíjense que si yo ahora pongo pila, fíjense que ahora ya me hace sugerencias. Sí, perdón.
Fíjense que ahora si yo pongo pila, o empiezo a escribir pila, ya me tira las sugerencias de la librería. ¿En qué hago? Si yo esto no lo pongo, lo comento, yo acá escribo pila y no me lo tiraría. Bueno, ahora porque está incluido y lo tengo los archivos acá. Pero si no, no me los incluiría. Si ustedes lo prueban ahora sin haber hecho nada, no pasaría nada. Entonces yo acá pongo pila, primer pila. Pila primero. Acá puedo poner init pila, primera. Y ahí ya puedo agarrar y utilizar las funciones de apilar o de leer. En este caso, voy a agarrar y voy a apilarle a primera y le voy a agregar un 5. Yo también lo que puedo hacer es tener una variable de tipo entero, que no sé, sea int x igual a 10. Y yo también primero le puedo apilar una variable. Y eso yo lo puedo hacer porque x es una variable de tipo entero y como las pilas lo que hace es guardar valores de tipo entero, tranquilamente puedo guardar el valor que guarda x. ¿Eso se entiende? Porque x está acá declarada como una variable de tipo entero que vale 10. ¿Hasta ahí nos entendemos? ¿Me explico? Sí, profe. Bien. Ahora, hay una función que si bien no la muestra el ejemplo, la voy a mostrar acá, que se llama mostrar, que lo que hace es mostrarnos todo lo que aparece en nuestra pila. La función mostrar. ¿Lo primero que pones es lo primero que se guarda en la pila? Sí. Entonces se guarda el 5 abajo y de arriba se va a guardar el 10. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo muestre, voy a mostrar 10 y después 5. Entonces, fíjense, desde la base hasta el tope. El tope, como ya sabemos, es lo que está arriba. Entonces, esto se lee de izquierda a derecha. Acá están los mensajes para identificarlo. Lo primero que guardé fue un 5, lo último que guardé fue un 10. Entonces, desde el tope, llego primero al 10 y hasta el 5, que es la base de la pila. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Consultas? Bien. Ahora, O sea que si se yo lee de agarrar... adelante para atrás. O sea, acá En se el muestra caso, así, porque la librería lo muestra así, pero lo que pasa es que el 5 está abajo y el 10 está arriba. Depende de cómo lo quieras imaginar vos en tu imaginario, ¿no? Porque estos siguen siendo datos guardados en una memoria, son bytes dando vueltas. En este caso lo que hace es claro, lo lee de izquierda a derecha. eso era. O sea, si hubiera más elementos, el último sería el que está de la derecha hacia la Sí. izquierda. Ahí va. El último elemento siempre es el de la derecha. Y el primer elemento que se agregó es el de la izquierda. O sea, la base y el tope. Dale, genial. Gracias. Bien. Fíjense que si yo acá pusiera leer, que es la otra función de pila, le pongo primera, ahí me va a agregar el 5, X, que vale 10, y lo que me va a pedir ahora es que ingrese un valor yo por teclado. Fíjense, ingrese un valor entero. Lo que hace la función leer es pedirme un valor entero, me pone un cartel que ingrese un valor entero, yo voy a poner un 9. Entonces fíjense, 5, 10, 9. El 9 se lo agregué yo. Yo en otro caso podría agarrar y poner un 27. Entonces, 5, 10, 27. ¿Está ahí vamos bien? Excelente. Bien. Después lo que sucede es esta función que se llama tope, ¿no? Y si querés que esté entre el 5 y el 19, y el 10, y pongo esto. En vez de hacerlo en este orden, lo hago así. 5, leer el dato y después agrego el 10.
Claro, si no tendría que sacar los elementos. Acuérdense que esto es en orden, así que yo no puedo agarrar y elegir dónde se agrega. Yo no es que puedo decirle, bueno, mete el número entre este y este, porque recuerden que ustedes solamente pueden acceder al último. Entonces yo no puedo decir, metelo en tal posición, metelo en el medio, metelo en la tercera posición. O sea, en el orden en que se lee es en el orden en que se va a mostrar. Perdón, en el orden inverso al que se va a mostrar. Entonces, si yo quiero hacer eso, tengo que cambiar el orden en que le meto los números. O tengo que agarrar y quitar elementos para poder meter uno nuevo. Bien. Después, tenemos esta función que lo que hace nos devuelve el valor del elemento. Me repasé. Bien. Y tenemos desapilar. Pero lo que vamos a hacer ahora es mostrar cómo funciona esta cuestión que se llama tope. Vamos a tener otra variable de tipo entero, que vamos a llamar valor. Y yo lo que puedo hacer acá es, en valor, es igual a tope. Porque ¿qué hace la función tope? Nos devuelve el valor que está arriba, pero es una función de consulta. Entonces lo que hace es que nos copia el elemento, nos devuelve una copia del elemento, pero no lo está quitando. Entonces yo acá pongo poner tope de pilita. No, primero yo. Esta función es una función de tipo entero. Así como la función POW, que lo que hacía era, nosotros les pasamos dos números y nos devuelve el resultado. Bueno, esta función también. Nosotros le pasamos algo como parámetro y la función tope nos devuelve un valor entero. El valor entero que nos va a devolver es el valor que está arriba de todo. No lo quita, solamente nos devuelve una copia de ese valor. ¿Se entiende eso? ¿O necesita que lo explique? No. Bien. Entonces yo acá lo que puedo hacer es hacer un printf. Poner el tope de la pila es, y acá pongo un %i, valor. Porque valor va a guardar una copia de lo que aparece acá. Voy a poner un barra n acá. Y yo acá pongo un 7. Acuérdense que el tope de la pila es 10, porque esto es 5, 7 y 10. Y fíjense que acá mostró. El tope de la pila es 10, porque yo agarré y guardé en valor el tope de la pila. Y yo acá en valor, tipo, valor que contiene, o valor que es. Más allá de que guarda el valor del tope. Pero ¿qué tipo de dato es? Un dato entero. Y tope lo que me hace es devolver un dato entero. Así que yo tranquilamente, en vez de hacer todo esto así, yo directamente puedo ponerle acá que el tope de la pila es el valor que me devuelve tope. Yo acá le digo, en el cartel que digo yo, voy a mostrar una variable de tipo entero. En realidad lo que yo estoy diciendo es, voy a mostrar un valor entero. ¿Qué valor entero va a ser ese? El valor que me devuelve tope. O sea, no necesariamente lo tengo que guardar en una variable para después mostrar la variable, sino que directamente puedo mostrar directamente lo que me devuelve la función. ¿Se entiende eso? O sea, como que el otro es un paso extra. Si a ustedes les sirve para verlo mejor, lo pueden hacer y está prolijo, está ordenado, está perfecto. Pero también se puede hacer esto, se puede hacer de forma directa. Yo tranquilamente acá, el tope de la pila es 10. Directamente lo que muestro es el valor que me devuelve la función tope. Acá yo estoy mostrando un ejemplo de lo que hace tope. Tope lo que hace es devolverme, no muestra. O sea, la función tope por sí misma no hace nada más que devolverme. Entonces, si yo no estoy guardando el valor que me devuelve tope, no hago nada. Yo en este caso, el valor que me devuelve lo estaba mostrando, pero yo, si no, el valor que me devuelve lo puedo guardar en una variable. Y ese valor, no sé, lo puedo sumar a otra variable o lo puedo guardar en otro lado. Depende del caso, yo puedo hacer un montón de cosas con
el valor que esté arriba del tope. Puedo consultar si el valor que está guardado en el tope es un número positivo o es un número negativo. Depende del caso de uso y depende de la necesidad que tenga en ese momento. Pero se entiende, Agustín, que la función tope no muestra. La función tope devuelve un valor entero. Yo si quiero ese valor lo puedo mostrar o puedo hacer otra cosa. Bien. Después, lo que sigue es, bueno, ahora ya sabemos cómo agregar valores y cómo consultar cuál es el valor que está en el tope y cómo mostrarlo. Ahora lo que podemos hacer es ver cómo quitamos elementos de esta pila que nosotros tenemos. Oh, se me refue de nuevo. Acá. La función desapilar. Lo que hace la función desapilar es que nosotros les vamos a pasar nuestro identificador de la variable y esta función también es una función de tipo entero. O sea que esta función también nos devuelve un valor de tipo entero. Pero lo que hace es diferente, porque tope lo único que hace es devolvernos una copia de lo que está ahí. En cambio, esta función nos devuelve el valor que estaba, pero también lo quita. A diferencia de tope que no la modificaba, solamente era para consultar. Esta lo que hace es eliminar ese valor de la pila y nos devuelve el valor eliminado. Entonces, luego de llamar a desapilar, el elemento que estaba a lo último se remueve y la pila se vacía si este era el último elemento. ¿Qué pasa? Si la pila ya está vacía y llamamos a la función tope, ocurre un error. Como la mayoría de las veces que hacemos algo que no está contemplado, que no se puede, se va a romper el programa. Entonces, eviten llamar a la función desapilar si no saben si la función está vacía o no, si la pila está vacía o no. Entonces, pueden pensar a la función tope y la función desapilar como si fueran copiar o cortar. La función tope nos da una copia. Entonces, nosotros elegimos el valor y lo utilizamos. Es como usar la opción de Windows de copiar. Y la función desapilar es como cortar. Nosotros, donde estaba, lo sacamos y lo ponemos en otro lado. Entonces, fíjense que yo acá, en vez de poner valor, puedo poner desapilar. Entonces, nosotros, acuérdense. Vamos a poner esto como estaba antes. Nosotros tenemos 5x y después un valor. Fíjense que antes yo lo que podía hacer era tope. Entonces tope, guardamos en valor, el tope de cosas, el tope de la pila es el último valor que guardamos. Esto era con tope, fíjense. Nosotros ingresamos un 7, el tope de la pila es 7 y después nos muestra 5, 10, 7. Ahora, si yo en valor, en vez de guardar el tope, lo que hago es guardar el retorno de la función desapilar, fíjense que yo voy a ingresar un 7, me dice que el tope de la pila sigue siendo 7, porque acá yo en valor guardé lo que me devuelve desapilar, pero el problema es que guardé ahí el valor que quité. Entonces, al quitarlo, ya no está más en la pila. Entonces, después yo cuando muestre la pila, me la va a mostrar sin ese valor, 5, 10. Y el 7 ya no está más porque lo sacó. Entonces, acá lo sacó y lo guardó al valor en esta variable que se llama valor y quedó fuera de la pila. Entonces, ahora, fíjese, ya no está más. Cuando yo llamo a esta función, ¿pero por qué el tope no es 10? Y porque fíjense, yo pongo 5, x, y acá pongo el valor que guardé, 7. Yo acá desapilo, entonces quito ese valor, ese 7 que yo guardé, y lo guardo en valor. Y acá yo lo que hago es poner el tope de la pila y acá yo estoy mostrando el valor que guarda valor. Claro, mi mensaje está incorrecto, pero bueno, ustedes entienden qué es lo que está pasando, ¿no?
Entonces, claro, yo estoy diciendo que el tope de la pila es este, porque es el valor que yo quité, pero en realidad no es el tope, porque una vez que yo lo saco de la pila, ya no es más el tope de la pila. La buena práctica sería siempre meter el dato en alguna variable y no desapilar por desapilar, digamos. Y, o sea, yo podría hacer esto. Desapilar en el array. Lo que hace es eliminarlo. Pero está mal eliminar elementos de una lista sin resguardarlos. Entonces está bueno guardar una variable. Yo también lo que puedo hacer es ese valor que desapilé, apilarlo en otra pila. Fíjense, si yo tuviera acá otra pila. Yo lo que puedo hacer es, lo agarré, lo desapilé en valor, yo puedo apilar. En segunda, valor. Entonces, yo agarré en valor, guardé lo que desapilé de primera. Y después en apilar, lo que guardo es ese valor entero que está en valor. Yo acá pongo mostrar primera y después mostrar segunda. Y fíjense que yo guardo un 5, un 10 y otro 5. Vamos a poner otro valor para que sea diferente. Un 5, un 10 y yo ahora le agrego un 8. Está el 5, el 10 y el 8. ¿El pasamanos haría con una variable por medio siempre? No, yo también lo puedo hacer directamente. Y ahora les muestro. Pero vamos a poner esto aún mejor todavía. Claro, aunque no hay que olvidarse de ponerle paréntesis al desapilar. Fíjense, yo agarro, pongo acá un printf. Entonces yo ingreso un valor entero. Y fíjense, antes de desapilar, la pila tiene 5, 10, 7 y la segunda pila no tiene nada. Después de desapilar, la primera pila tiene el 5, 10 y el valor que estaba en el tope pasó a ser la base de la segunda pila. Primera y segunda, primera y segunda. ¿Se entiende eso? Bien. Ahora, como bien dijeron, yo no necesito necesariamente hacer un pasamanos de esto. Yo, en vez de guardar una variable entera, yo puedo hacer esto. Y apilar en segunda lo que desapile de primera. Ahora con esto, pues después se van a empezar a confundir mucho y van a querer a todo usar esto así como medio de memoria, poner apilar y desapilar. Y bueno. Acuérdense que yo no, esta es la forma. ¿Por qué? Porque apilar que tiene dos parámetros. Tiene una pila a la que le voy a agregar un elemento y un valor entero. Antes de la coma va la pila que yo voy a agregarle y después de la coma el valor entero. Y solamente puedo hacer esto porque la función desapilar me devuelve un valor entero. Yo no puedo hacer esto. Esto yo no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque la función desapilar no funciona así. A la función desapilar lo único que hace es que yo le paso un elemento entero, digo, una pila, y me devuelve un elemento entero. La función desapilar no admite dos parámetros, admite uno solo. Y la función apilar admite dos parámetros, no admite uno solo. Entonces, por más que tenga sentido coloquialmente, que vos digas, bueno, da igual como lo diga, no, acá funciona así, porque las funciones están armadas así.
la función apilar necesita dos parámetros. Una pila y un valor entero. En este caso es esto. Recuerden, yo la función apilar lo puedo hacer de todas las formas que yo quiera. Siempre y cuando respete lo mismo. Siempre y cuando yo respete esto, se va a cumplir. Siempre y cuando respete que le paso una pila, no importa qué pila, pero siempre que le pase una pila y un valor entero, esto va a estar bien, porque eso es el contrato de esta función. La función apilar necesita una pila y un valor entero. No importa si el valor entero se lo pongo yo por hardcodeado, o sea, le paso el valor directo. Le paso el valor entero que guarda una variable. O le paso el valor entero que devuelve una función, siempre que sea un valor entero, esto está bien. Pero tiene que ser una pila y un valor entero. Sin importar dónde salga el valor entero. Pero tiene que ser un valor entero. ¿Esto queda claro? Listo. Cualquiera de estas tres opciones está bien, pero porque el segundo parámetro siempre es un valor entero. Bien. Ahora sí. Profe, tengo una consulta. Sí, Usted puede apilar en la primera pila lo que venía apilando, que sería el 5, el 10 y el número ingresado. sí. Y en la segunda pila, ¿puede volver a apilar lo que apiló en la primera? Y que queden las Sí, dos pilas iguales. más o menos. Pasa que esto es el tema. Que queden iguales, o sea, que queden exactamente iguales. Claro, que queden cargados con los mismos elementos, 5, 10 y el número ingresado. Tendría claramente que poner apilar en segunda 5, apilar segunda X y leer segunda. Sería así. No necesariamente, porque si yo quiero exactamente que quede igual, yo no puedo darle la opción al usuario de que me ingrese un valor diferente. Pues yo tranquilamente podría hacer eso. Pero ¿qué pasa? Si yo acá si yo hago esto, vamos a sacar esto de acá y vamos a sacar esto de acá. Yo pongo 5x y acá le doy la opción al usuario, el usuario tranquilamente puede en la segunda meter cualquier número. Fíjense, si yo hago esto, 5x, acá le ingreso un número y acá ingreso. Esta me quedo con 516 y esta me quedo con 517. Nunca podemos confiar en que el usuario vaya a hacer lo que nosotros queremos que haga. Y además, si lo que yo quiero hacer es copiar la pila, en realidad tengo que hacer otro proceso. Lo que tendría que hacer es agarrar y pasar todos estos elementos y copiarlos a la pila. El problema de que si yo los paso directo, ¿cuál va a ser el problema? A ver si alguien se da cuenta de qué pasa si Se da yo... vuelta la pila, el tope queda en la base. Exactamente, muy bien, Martín. Como yo voy a poder solamente acceder desde el tope, lo primero que voy a hacer es agarrar el elemento que está arriba y apilarlo en la base del otro. Entonces voy a tener una pila invertida. Entonces, ese es mi primer problema. El segundo problema es que ustedes hasta ahora, bueno, este es uno de los problemas de la guía, es cómo paso elementos de una pila a otro sin eliminarlos de la primera pila. Pues si yo uso el desapilar, supónganse que yo hago esto. Y ahora yo muestro las dos pilas. Fíjense, vamos a hacer esto. Sácate, sácate. Y acá ponemos
un printf después del cambio. Y acá le pifié en algo. Ah, me falta el punto común. Fíjense, yo ingreso un 5, ¿no? Fíjense, antes del cambio tengo... perdón, ahí no se va a notar que está diferente. Vamos a poner un 89. Fíjense, antes del cambio tengo 5, 10, 89 y en la segunda no tengo nada. Después del cambio, en la primera no tengo nada y en la otra tengo 89, 10, 5. O sea, tengo dos problemas. El primero es que quedaron al revés. El segundo es que no los copié. Los corté de un lado y los pasé al otro. Entonces son dos problemas para solucionar. Que, llegado el momento, ustedes ya van a ver cómo solucionarlo. El de que queden al revés es el más fácil de resolver. Porque, como dice, lo que dice Pablo es que los paso a un segundo lugar para que en ese segundo lugar queden al revés y después de ese lugar auxiliar los vuelvo a pasar a mi segunda pila y ahí sí. Si lo paso una vez y lo vuelvo a pasar, quedó bien. Profe, cuando queda vacío abajo, ¿qué significa? ¿A qué te referís? Vamos a poner un 7. Me refiero a que en la primera base está el 89, 10, 5 y en la segunda no. Y sí, porque si yo agarro, desapilo de una para apilar en la otra, los estoy sacando. O sea, la primera vez tengo una pila vacía y una pila con elementos. Fíjate, yo tengo dos pilas, primera y segunda. Yo primero lo que hice fue agregarle 3 elementos a la pila primera, pero la segunda todavía yo no le agregué nada. Entonces, acá, mi primera pila tiene elementos y como a la segunda no le agregué nada, la segunda está vacía. Después lo que hago yo es apilar en segunda lo que desapile de primera. Entonces, como los fui desapilando de primera y los fui agregando a la segunda, quedaron todos en la segunda y no en la primera. Profe, el TP de pilas, ¿cuándo lo suben? Hoy ya lo habilito. Si es que no está habilitado, me parece que ya está habilitado. A ver. Ah, no, no está habilitado. Bueno, ahora lo habilito. Bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto, profe. Bien. Bien, ya se pasó la mitad de la hora. ¿Qué prefieren? ¿Tener un break ahora de 15 minutitos para que vayan, puedan cargar el mate, ir al baño y lo que sea, y volver ahora en 15 minutos? ¿O le pegamos de corrido y terminamos un cachito antes? Listo, seguimos entonces. Sí, el tutorial está en el campus. Esta presentación está en campus, igual como yo siempre recomiendo. Esto lo uso ahora como elemento visual, como apoyo visual. Lo que yo recomiendo siempre es que ustedes vayan a material teórico, pues está eh, más específico acá y mucho mejor explicado. Sí, Lautaro, ¿cuál es tu pregunta? Ah, eso es porque acá, ya estuviste trabajando y un Defined Reference to Unique Pilas probablemente que agregaste más las librerías. No en el mismo carpeta de CodeBlocks, no en la carpeta de instalación de CodeBlocks. En la carpeta donde ustedes tienen su proyecto. Lo que yo recomiendo es que si tienen una carpeta de la facultad con cosas, tengan una carpeta que sea la librería
Y de ahí siempre agarran, copian y pegan para que no estén todo el tiempo descargando copias de las librerías. Entonces van a esa carpeta, copian las librerías y las pegan en el proyecto cada vez que hacen un proyecto de su cosa. Y una vez que lo tienen pegado adentro del proyecto, acuérdense de acá agregar archivos y agrega esos dos archivos que tengan en la misma carpeta. Selecciónenlos de la carpeta del proyecto, no de la carpeta donde lo tengan en otro lado. Una vez que los copiaron en la carpeta del proyecto, seleccionen los que están en la misma carpeta del proyecto. Y una vez que hicieron eso, acuérdense de poner acá el include de pila.h. Pues si no lo incluyo, fíjense que acá me va a tirar, no conozco el tipo de dato pila, no conozco el tipo de dato pila, bla, 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 bla. Acuérdense de agregar el include de pila.h. Bien. Bueno, una vez que ya sabemos apilar y desapilar, fíjense que acá tiene un ejemplo de desapilar dos elementos. Bueno, acá ya más o menos como que quedó claro lo de desapilar. ¿Está ahí alguna duda? ¿Algo no haya quedado claro sobre la función desapilar? ¿O va todo bien? Bien, bien. Bien. Acá leer elementos por teclado, bla, bla, bla. Una cosa que podemos hacer es verificar si una pila está vacía, que nos sirve mucho, por ejemplo, si nosotros le dimos opciones al usuario, por ejemplo, tuvimos una carga de datos, y nosotros al usuario le digo, bueno, que presione S si quiere ingresar datos, si no quiere ingresar datos, entonces nosotros preparamos el programa y le damos opciones al usuario para que durante la ejecución le agregue datos a la pila o no le agregue. Entonces, desde el código, desde el antes, sin saber qué va a hacer el usuario futuro, no tenemos idea si va a agregar o no datos a la pila. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos agarrar y preparar en algún momento una consulta de si la pila está vacía o no para ver qué hacemos. En caso de que el usuario haya agregado datos, bueno, hacemos unas cosas, y si no ha agregado datos, no hacemos nada. Y eso lo podemos hacer con esta función, que se llama pila vacía. Es una función de tipo booleano, o sea que nos devuelve verdadero o falso. Entonces nosotros podemos consultar si una pila está vacía. Entonces, supónganse que yo acá a ver. Acá pregunta, ¿no? Y acá le digo, bueno, printer, ¿desea ingresar datos? Presione S. Acuérdense que tenemos una variable tipo char, es el refresh, kf, %c, y vamos a leer esta variable que se llama refresh. Bueno, si presiono S, entonces y respuesta es igual a S, recuerden que esto es igual igual, en ese caso lo que hacemos es leer primero. Y vamos a pedirle 3 datos. Ahora, lo que podemos hacer es preguntar si pila vacía primera
Ahí está. Entonces, yo lo que le digo, bueno, es que ingrese datos, leo la respuesta, bueno, le pido 3 valores. Entonces, si la pila está vacía, significa que no ingreso datos. Y si no, muestro la librería. Está bien, entonces me pueden decir, acá, en vez de preguntar por pila vacía, puedo preguntar si la respuesta es distinto a ese. Sí, ya sé, pero bueno, acá estamos viendo cómo funciona el pila vacía. Y acá me faltó el ampersand. Acuérdense que todas las funciones de pila vienen con ampersand. Entonces, fíjense, ¿deseo ingresar datos? No. Entonces me dice, no ingresó datos. Tengo la mala costumbre de escribir con tildes cuando acá no se puede ingresar con tildes. Bien. ¿Desea ingresar datos? Presiona S. Yo ingreso datos, ingreso un 7, un 6 y un 3. Y me muestra 6, 7, 3 porque ya agregué. Bien. Entonces, esta función lo que hace es devolvernos verdadero o falso. Si la pila está vacía, nos devuelve verdadero, entonces esto se cumple, entonces entra acá. ¿Se entiende cómo funciona la función pila vacía? Lo único que hace es averiguar si la pila está vacía o no. ¿Lo expliqué muy rápido? ¿Fue muy rápido? Sí, pues si puedo ejecutar de nuevo, sí. Supónganse, esto lo voy a poner acá al lado para que se vea. Acá pregunta, si deseo ingresar datos, yo tengo mis pilas inicializadas y todo. Bueno, yo agarro y guardo en respuesta la respuesta que yo vaya a ingresar ahora. Por ejemplo, pongo J. Entonces, acá pregunta, si la respuesta es S, lo que me hace es me pide 3 valores. Ahora, y después de eso lo que hace es preguntar, si la pila está vacía, muestra que no ingresó datos. Si no, pues, no hace falta el segundo if. Pero yo quería demostrar cómo funciona el pila vacía. Esto sí, obviamente lo puedo hacer de otra forma, pero es un ejemplo para mostrar cómo funciona pila vacía. Yo tranquilamente acá puedo agarrar, leer los 3 valores y mostrar y ponerle mostrar acá, y no necesito el segundo if. Sí, yo tranquilamente puedo hacer eso. Pero bueno, yo quería mostrar cómo funciona el pila vacía. No, no se puede, porque acuérdense que los cells no tienen condiciones. Si no tengo un if, además que no tengo un if de la nada. Claro, pero yo no puedo poner else. Los else no llevan condiciones. Los else es lo contrario a esta condición. Yo no puedo cambiar la condición. Si es un else, significa que es lo contrario a esto. Pero tranquilamente podría poner else, usted no ingresó datos. Pero yo lo que quería mostrar es cómo funciona la función pila vacía. Yo tranquilamente puedo hacer esto. Y esto no utilizarlo. Acá no. Yo podría hacer esto, obviamente. Sí, yo puedo hacer esto. Pero bueno, yo quería mostrar cómo funciona el pila vacía. Y esto funciona exactamente igual a lo que yo hice recién. Si me pone que sí, muestro, leo y muestro, y si no, le digo que no ingreso datos. Bueno, ahora sí, ¿para qué funciona el not pila vacía? Como toda cuestión de lógica, de verdadero o falso, yo puedo preguntar por la negación. Puedo preguntar, en vez de preguntar si la pila vacía, puedo preguntar si la pila no está vacía, con el símbolo de negación. Que acuérdense que el signo de admiración es la negación. Entonces esto es al revés. Si la pila no está vacía, yo agarro y puedo hacer esto. Si la pila no está vacía, muestro, y en el else, que es lo contrario, o sea, si la pila está vacía, pongo que no ingreso datos. La mayoría de las veces ustedes van a estar utilizando el not pila vacía, porque van a preguntar, bueno, si no está vacía, haces tal cosa, si no está vacía, hacer esto. Si no está vacía, pasa los elementos, y etc. Que es como más fácil, pregunto si no está vacía y listo. ¿Se entiende hasta ahí?
La pila vacía nunca se muestra y como, o sea, vos podés mostrar una pila vacía y no muestra nada. Te pone base, tope y en blanco, como mostrábamos recién. Que cuando pasaba los elementos de una a la otra, se mostraba como en blanco. No aparecía nada. Bien. Si quieren la pueden mostrar, o sea, obviamente. Fíjense que acá muestro un ejemplo. Bueno, y este es el de mostrar, que bueno, ya lo vimos. Fíjense, acá lo que hizo es preguntar si el tope de la pila es mayor a 5, lo que hace es pasarlo de una pila a la otra. Entonces, el último elemento que ingresó lee 3 elementos. No sé nada. Lee 3 elementos, ¿no? Uy, me pasé. Acá. Lee 3 elementos y si el tope del último, o sea, si el último elemento que agrego es mayor a 5, lo que hace es pasarlo a otra pila. Es un ejemplo como para verlo, ¿no? Bien. A ver, por acá, por acá. Esto ya lo vimos. Acá. Fíjense, acá esto va ejecutado así. Yo leo mis 3 elementos. Si el mayor, si el último que agregue es mayor a 5, lo paso a una segunda pila. Son pilita y pilota. Inicializo la otra pila. Leo 3 elementos en pilita. En este caso son 3, 1 y 7. Ahora, pregunto, si el tope de pilita es mayor a 5, en este caso se evalúa y se determina que es verdadero, porque 7 es mayor a 5, entonces se ejecuta esta línea de código. Y de pilota, de pilita se pasa a pilota. Después muestro pilita y aparece esto, y en pilota aparece el otro. Diferente sería si yo agarro y agrego 3 elementos, 17. Si el tope de origen es mayor a 10, agarra y se pasa a destino. A destino 1. Si fuera el otro caso, se pasaría a destino 2, pero en este caso, como 17 es mayor a 10, se pasa a destino 1. Si el número, en vez de ser mayor a 10, fuera menor a 10, se pasaría a destino 2. ¿Sí? Bien. Ahora fíjense que en este caso, lo que vamos a hacer es ver esto, pero desde una estructura repetitiva. Y acá se ve otro ejemplo donde utilizamos el pila vacía, pero en este caso es mientras no esté vacía. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a leer 3 elementos en nuestra pila con la función leer. ¿Hasta acá vamos bien? Frénenme si tienen alguna consulta, ¿no? Bien, una vez que leyó estos 3 elementos, lo que va a hacer es, mientras la pilita no esté vacía, no es mientras esté vacía, es mientras no esté vacía, porque no tendría sentido que nosotros saquemos elementos de una pila que está vacía. Entonces, mientras todavía tenga elementos, o sea, mientras no esté vacía, mientras no pila vacía, lo que vamos a hacer es pasar elementos de pilita, los vamos a desapilar y los vamos a apilar en pilota. ¿Cuándo se va a dejar de repetir esto? A ver si alguien me responde. Cuando pilita esté vacía. Exactamente. De tanto desapilar en pilita, en algún momento se va a quedar sin elementos. Entonces, saco de pilita, saco otro elemento, lo apilo en pilota, saco otro elemento. ¿Pilita está vacía? No, porque todavía le queda un elemento. Se cumple como verdadero,
y se ejecuta esta línea. Vuelve al while y pregunta, pilita, ¿está vacía? ¿Está vacía? O sea, pilita no está vacía. O sea, pilita está vacía, sí, eso se cumple como verdadero. La negación de eso es un falso. Entonces, salta todo eso y se va al final del código. Bien. Eso es como se usa en while. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Y esto yo también lo podría hacer de otra forma. Por ejemplo, la misma carga de datos que ustedes utilizaban para valores enteros de un promedio, ustedes decían, bueno, ingreso un valor. Ustedes hacían, por ejemplo, por ejercicio de promedio. Ustedes, mientras respuesta sea igual a S, ingrese un valor, scanf el valor. Bueno, acá directamente es leer porque el leer ya hace el printf y el scanf. Fíjense que esto no tiene nada más. A ver, a ver. Acá. ¿Desea ingresar otro valor? Sí. ¿Ingreso un valor entero? 7. ¿Ingresar otro valor? Sí. ¿Ingresar otro valor? 9. Pongo que no. Si quiero ver mis resultados, ¿no? Que sería como lo más conveniente. Lo que puedo hacer es, como dice Pablo, agregar un mostrar. Puedo mostrar mis datos. Y puedo hacer mostrar primero. Que ahí tendría como más sentido, ¿no? Porque no tiene sentido que yo le pida valores a un usuario y después no le muestre. Por eso se queda ahí. ¿Qué pasó? Entonces acá ingreso 3 valores. 5. Vamos a poner que sí. Agregar un 8 y vamos a poner que sí. Y vamos a agregar un 1. Ahí pongo que no. 5, 8 y 1. Bien. Hasta ahí, todo joya. Vamos a... agregar otro ahí. Para que quede más mejor. Bien. Ahora, yo lo que puedo hacer es, después de esto, agarrar y no sé cuántos elementos agregó el usuario a la pila. Porque como yo le estoy dando la opción de que corte cuando quiera, agarro y le meto números, pero nunca frena. Entonces no sé si agrego 5 elementos, si agrego 8 elementos, si agrego 10 elementos. Entonces no puedo hacerlo con un for y diciendo, bueno, hacelo tanta cantidad de veces. Pero lo puedo hacer que pase elementos a la otra pila mientras las pilas sigan teniendo elementos. Parece que no va punto y coma al final de acá, pues si no, acá lo que estoy diciendo es que el while empieza acá y termina en este punto y coma. Yo creo que mi while termine acá. Entonces yo lo que puedo decir es que apile en segunda, que desapile de primera. Y ahí yo puedo mostrar primera, puedo mostrar segunda. Ahí está. Fíjense, yo ingreso 3 valores, 5, sí, 8, sí y 2. Pongo que no. Fíjense, en la primera vuelta tengo 5, 8 y 2 y la segunda pila está vacía. Después paso y la primera pila estaba vacía y la segunda tiene 2, 8 y 5, los elementos al revés. Bien,
Con un contador en el segundo while, ¿podemos saber la cantidad de elementos? Sí, totalmente. Yo, por ejemplo, acá quiero pasar todos los elementos y yo podría poner un contador que empieza en 0 acá, lo inicializo como 0, y lo que puedo hacer es, por cada vez que desapilo un elemento, aumento el contador. Entonces, yo lo que puedo decir acá es printf Ted tiene %i elementos. Siendo mi %i contador. Entonces yo lo que puedo hacer es aprovechar mi pila vacía para pasar todos mis elementos y usarlo para contar los elementos. Entonces yo, también, si yo quiero saber cuántos hay, lo que puedo hacer es pasarlos. Que el problema de usar esto es que mis elementos me van a quedar en otra pila. O sea, yo los conté, pero me quedaron en otra pila. Entonces yo lo que tendría que hacer después es, una vez que los conté, volver a pasarlos a la primera. Segunda. Y apilar en primera lo que está en segunda. Entonces, yo si quiero contar los elementos, lo que convendría, ¿no? Porque si no, voy a perder los elementos de la primera pila, de la pila original. Si yo siempre, teniendo en cuenta que puede que yo quiera tener todo siempre en la pila original y no moverlo a otro lado. Es pasarlos a una segunda pila, a una pila auxiliar, para ir contándolos uno por uno, cada vez que los paso. Y una vez que los termine de contar, los vuelvo a poner en la pila original. ¿Entiende eso? Profe, ¿hay alguna forma de pasarlo de una pila a la otra copiándolos, no directamente desapilando? Sí. Lo pasás 2 veces. No, porque no los copias. Porque si vos lo pasás 2 veces, los pasás de una y los pasás a la otra. Ah, sí, pero copiándolo siempre, dice que se queden en la primera. claro. Claro, que se queden Hasta en ahí. ponele que se queden en la pila primera, copiar ese elemento y dejarlo en la pila segunda. Bien, a ver si se acuerdan de algo de lo que yo dije hoy. ¿Hay similitudes entre desapilar y tope? Claro, ¿Cuál es tope la lo única? copia, pero tope no es que muestra el último elemento nada más. No muestra, pero nos da el valor del último evento. Pero es una copia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo hago esto? Obviamente algo va a estar mal, pero ¿qué es lo que estaría pasando? Estarías apilando en primera el tope de segunda, pero el tope de segunda siempre sería el mismo. Tendrías que desapilar segunda en otra pila más, para que vaya Claro, cíclicamente copiando todos los elementos de la otra pila. claro, porque si yo ejecuto esto, esto se va a quedar en un ciclo infinito. ¿Por qué? Porque segunda nunca se va a quedar vacía. Porque, igual esto lo pueden ver, si yo lo muestro. Vamos a poner un printf acá para que vean que esto entró en un ciclo infinito. Voy a poner un guión. Cada vez que pasa un elemento, va a poner un guión. Se va a copiar el tope infinitamente. Yo ingreso 3 valores, 2, 6 y 4. Como ven, ¿no? Y ahí se quedó infinitamente. Hasta que se rompe, ¿no? Claro, se va a copiar el tope infinitamente. ¿Por qué? Porque la condición es que esto se haga mientras la pila no quede vacía. Y yo, al nunca quitarle elementos, lo que estoy haciendo es dejando la pila infinitamente llena, porque lo que estoy haciendo es copiando el primer elemento, pero no quitándolo. Entonces yo, además de copiar, lo tendría que quitar. Entonces lo que pueden hacer es apilar en primera una copia del segundo, o lo que pueden hacer es apilar y necesitan una tercera pila ustedes acá. Yo lo que puedo agarrar es apilar en aux el coso. Pero bueno, esto es un ejercicio que está para resolver. Así que no quiero quitar toda la magia y vamos a ver
la idea es que ustedes lo puedan resolver y no spoilear todo el ejercicio. Así que ya ahí más o menos le tiré casi todo el ejercicio, vamos, les falta cerrarlo. Yo para que después no estén mirando la clase y copiando y pegando el código. Claro, esa era la pregunta en realidad, cómo Sí. era el comando para después poder resolver el ejercicio, porque todavía no lo podía entender a tope, pero ahí ya me quedó bastante claro. Claro, sí. O sea, las herramientas las tienen todas ya. Ahora lo que falta es que piensen cómo utilizar esas herramientas. No es que van a tener que utilizar ninguna función nueva que no existe. Bien. Fíjense que en la guía, que ahora la habilito. No. Acá. Mostrar. Bueno, a partir de ahora ya pueden ver el práctico de pilas ustedes. Y entré en cualquier lado. Con todos estos videos y de campus. Ahí está. Bien. Fíjense que acá hay una aclaración importante que creo que hasta la tenemos que poner en rojo porque todos los años pasa lo mismo. No se pueden utilizar variables que funcionen como contadores o acumuladores. Así que tienen que utilizar toda esta lógica sin utilizar esos elementos. Así que ténganlo en cuenta, porque si no, vais a hacer trampa. Bueno, hay 3 ejercicios, 14, no, hay un par más. Agregamos la última vez. Son 18 ejercicios de pilas. Todos estos no se pueden utilizar con contadores o acumuladores. Sí se pueden utilizar, por ejemplo, variables de control. Como por ejemplo, si ustedes quieren hacer una carga automática de ingrese hasta que desee, bueno, pueden utilizar una variable como de tipo char, que bueno, presione S para seguir o no. Los primeros son como súper sencillos. Cargan una pila con 5 elementos, pasan los primeros 3 a una pila y los segundos a otra pila. Son 5 a pilar y después 3 desapilar por un lado, 2 desapilar por otro. Pero a medida que va avanzando, la guía se pone como más seria o más en serio. Y fíjense, hay que cargar desde el teclado una pila que llama origen y en otra les da hasta el nombre de los identificadores y todo, destino. Y lo que tienen que es pasar todos los elementos de origen a destino. Acá, por ejemplo, no van a saber cuántos elementos el usuario cargó en origen. Entonces lo tienen que hacer hasta que origen quede vacía. Bueno, en esta, por ejemplo, ustedes tienen que pasar a una pila que se llama distintos todos los elementos de dada que sean distintos al valor 8. Ahí ustedes van a tener que enroscarse en cómo hago con los valores que sean iguales a 8, porque los tengo que sacar porque si no, no me dejan avanzar. Entonces ahí tienen que ver qué hacen. Después en el 4, pasar todos los elementos de origen a destino, pero la trampa está en que en destino tienen que quedar en el mismo orden que en origen, no tienen que quedar al revés como siempre. Y así son todos los ejercicios. Desde el teclado, invertir la pila dada, o sea que en la pila dada, o sea que es la pila original donde se cargaron los elementos, ahora queden los elementos al revés. O sea, no es como que queden en otra pila, sino que en la misma pila donde estaban, ya queden al revés. Este sí no lo spoileé. Después, el 6, me gusta mucho. Lo que tienen que tiene una pila con elementos y lo que tienen que hacer es pasar el elemento que está en el tope a la base. El resto de la pila tiene que estar como estaba. Pero el elemento, si yo por ejemplo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, después la pila me tiene que quedar el 10 en la base y después del 1 hasta el 9. Son todos malabares de ir moviendo los elementos de un lado a otro. O sea, no son demasiado complejos. Bueno,
Después, acá van a tener una pila que se llama mazo, y van a tener otras dos pilas que se van a llamar jugador 1 y jugador 2. Y van a tener elementos enteros guardados en la pila mazo. Es como decir que estamos jugando con cartas. Y los elementos de la pila mazo se tienen que repartir. Uno para jugador 1 y uno para jugador 2. Es eso nada más. Tiene que repartirse alternativamente los elementos de la pila mazo. O sea, la pila mazo la va a cargar el usuario con tantos elementos como quiera. Y después le tiene que pasar a jugador 1 o jugador 2. ¿Qué pasa? Tengan en cuenta que la pila mazo puede tener valores cantidad impar o par de elementos. Así que si yo estoy repartiendo siempre a jugador 1 y jugador 2, puede que si tengo una cantidad impar, le pueda repartir a jugador 1, pero no le puede alcanzar a repartir a jugador 2, porque tengo 7 elementos, por ejemplo. ¿Mazo cómo se carga? Por teclado, sí, los carga el usuario. Después, el 9 es comparar la cantidad de elementos de las pilas A y B. O sea, tienen dos pilas cargadas que cargó el usuario, con la cantidad de elementos que quieran. Y ustedes tienen que ver si tienen la misma cantidad de elementos. El tema está acá, es que no se pueden usar contadores. Así que ustedes van a tener que ver cómo hacen para ver si tienen la misma cantidad de elementos sin usar contadores. No tienen que decir cuántos elementos tienen. Eso no es necesario. Lo que tienen que hacer es agarrar y decir si tienen la misma cantidad de elementos o no. Es un sí o no. ¿Son iguales o no son iguales? El 10 es similar, pero no solamente es la cantidad de elementos, sino que también tienen que adivinar si son exactamente iguales. No solamente si tienen la misma cantidad de elementos, sino si los elementos que tienen son los mismos en el mismo orden. Ah, y ahí no se me cae una idea. Ah, bueno, ahí está para que lo piensen. ¿Cómo hago para verificar si dos pilas son exactamente iguales o tienen la misma cantidad de elementos? ¿Cómo puedo hacer apilando y desapilando para ver si tienen la misma cantidad? Pero bueno, yo no creo que lleguen hasta tanto ahí. Pues mañana nos vamos a ver de nuevo. Pero bueno, ya por lo menos un par de ejercicios de estos ya los van a poder hacer. Sobre todo los primeros que son súper simples. Así que si quieren para mañana hacer alguno y consultarme, es el momento adecuado. Porque el tema con pilas, como es tan diferente a lo que ya venimos haciendo, capaz que ahora lo tienen todo fresco, pero ya después se lo olvidan porque no lo estuvieron practicando. Así que bueno, ya por lo menos vimos toda la teoría de teoría hoy, de pilas hoy, así que ahora lo que viene es ver casos de uso. ¿Qué pasa cuando hacemos esto? ¿Cómo podemos trabajarlo de otra forma? No hagan la mitad hoy y la mitad mañana porque no van a llegar. Pero fíjense cuáles pueden hacer, cuáles llegan, hasta dónde llegan, a su ritmo, para que mañana tengan preguntas para hacer consultas. Mañana sería práctica consultas, exactamente, Pablo. Mañana es laboratorio, así que hacemos práctica consultas. Pero recuerden que para que funcione bien las clases de práctica y consultas, ustedes tienen que venir con consultas, tienen que haber hecho algo. Pues si vienen así como están en blanco, como que vienen a mirar, como que si no tienen ninguna consulta, la clase está ahí como nos vamos a mirar las caras. Bien. Eso es todo. Fíjense mañana venir con consultas, cosas que no hayan entendido. Y también, como es un espacio de consulta, también pueden resolver ahí. Como por ejemplo, que bueno, vayan resolviendo mientras y me van consultando. Así que sin más, ya les libero hoy, un ratito antes, y nos vemos mañana. Que tengan un buen día, una buena tarde, y hasta mañana. Chao, nos vemos. Adiós, gente.